Sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone, el acróbata que perdió pie. Es común el equívoco moderno de suponer al libro de Los viajes de Gulliver, del publicista inglés Jonathan Swift, como un libro para niños. La imaginación con el que el genial autor adorna sus relatos lo vuelve tan atractivo para los ojos infantiles con sus anécdotas de los reinos de Lilliput y del país de los gigantes, que no descubrimos hasta convertirnos en adultos que en realidad el libro de Swift es una gran sátira respecto a las costumbres políticas de su país. Una de las críticas más contundentes y divertidas que Swift realiza a través del protagonista de la obra, el muy valiente y zarandeado Lemuel Gulliver, es la descripción de las costumbres políticas del reino liliputiense. En este estado, como en todos, los hombres que se dedicaban a la política y especialmente los ministros del reino eran elegidos para su cargo por su talento en el difícil arte de caminar por la cuerda floja. Aquel que tuviese la mayor agilidad y destreza para ejecutar este ejercicio de riesgo era elegido para ocupar los altos cargos del reino. La metáfora es lo suficientemente clara para que insultemos a nuestros lectores abundando en exceso sobre su significado. Apuntaremos, sin embargo, que lo que Swift remarca no deja de ser la esencia del devenir político, definido como la forma más refinada de alcanzar el poder, a saber, la de la flexibilidad. El hombre que aspire al poder en un marco de instituciones y reglas, debe dejar de lado el manto del león y vestirse con las ropas del zorro. La lucha es sinuosa e indirecta, plagada de trampas y engaños. Valores como la coherencia o la lealtad solo deben saberse fingir, convirtiéndose en los hechos para quien los practique en la realidad en una pesada carga. El mundo contemporáneo nos tiene acostumbrado a políticos que realizan peligrosas piruetas con sus convicciones. Estos especímenes, más dignos de las pistas de los circos que de la lucha por el poder en una hipotética y nunca vista democracia, seria y basada en valores republicanos, hacen de la venalidad y flexibilidad de sus ideas algo tan acomodaticio y cambiante que, como ocurre con otras tantas perversiones y lacras del mundo, acabamos por acostumbrarnos a ello casi sin darnos cuenta. El patos de la indignación, permítaseme utilizar esta vieja idea marxista, del electorado es superado por cansancio, por el talento reiterado de los políticos funámbulos que cambian de partido y de convicciones con la misma frecuencia con la que un hipocondríaco va al médico. Esta evolución de las ideas, para decirlo con las palabras con las que los políticos, sin ponerse colorados, explican sus vertiginosas panquequeadas, es tan pretérita como el hombre mismo, y cada vez que la humanidad logró desarrollarse en un plano que pone al orden institucional como base de su organización social, surge con la misma naturalidad con que las flores nacen en primavera. Solventemos este acerto con la historia del protagonista de nuestro artículo de hoy. Alcibíades, joven de la más alta alcurnia ateniense, era pariente de Clístenes, Milcíades y el gran Pericles, descubrió en sus primeros años lo que su maestro y amigo, el filósofo Sócrates, sufrió toda su vida, y es que los pueblos poseen una volubilidad que permite, a quien sabe aprovecharlo, acometer los más violentos virajes ideológicos sin que por ello se le cierren las puertas del poder. Alcibíades, como acabamos de decirlo, era un discípulo de Sócrates, filósofo que intentó en vano inculcar en el joven las ideas de la rectitud y disciplina moral que lo convirtieron en uno de los máximos referentes de la filosofía universal. El joven discípulo no soportaba con demasiada paciencia las constantes recriminaciones de su maestro y antes de lanzarse a la política rompió relaciones con Sócrates. Alcibíades sabía que, en el sinuoso mundo de la política, las rígidas convicciones son un lastre que solo le da ventajas al oponente, y con la idea fija de alcanzar el poder en Atenas y en toda la Hélade, se convirtió en el paladín del Partido Democrático de la ciudad. Alcibíades era un experto en el arte de llamar la atención popular, acometiendo pequeños actos de indisciplina social. Su forma de hablar, sus costumbres, sus juergas, hasta el hecho nimio de tener un perro con la cola cortada, eran motivos suficientes para que sus conciudadanos hablasen de él. Enormemente popular, Alcibíades consiguió, pese a los reparos de los grupos aristocráticos, convertirse en el líder más ponderado por el pueblo, quien le encomendó la tarea de dirigir una expedición militar contra la colonia espartana de Siracusa, en Sicilia.
La política y las luchas de las ciudades-estados en la antigua Grecia giraban en torno del monopolio del comercio en el mar Mediterráneo. Ciudades eminentemente comerciales, Atenas, Corintio y las ciudades costeras de Asia Menor competían entre sí con los emporios comerciales fenicios y sus colonias, Cartago, en particular por el control del comercio en el Mediterráneo. Este eterno estímulo del lucro y del dominio de las rutas comerciales es capaz, por sí solo, de explicar todas las luchas que los pueblos de la época emprendieron entre sí y contra el dominio persa. La conquista de Troya, la hegemonía de Creta, el desarrollo de las dos etapas de colonización ateniense, los emporios comerciales, las guerras médicas y las del Peloponeso, solo tienen sentido cuando son observadas a través del cristal de las disputas por las rutas comerciales. Deseosa de acrecentar y mantener sus intereses económicos en la Magna Grecia, sur de Italia y Sicilia, la ciudad de Atenas, cabeza de la Liga de Delos, confederación de ciudades-estados griega que, organizadas tras la dirección de Atenas, monopolizaban el comercio en los mares Egeo y Negro, se lanzó una expedición de conquista contra la colonia espartana de Siracusa, en Sicilia. Envalentonados por su potencia naval, los atenienses decidieron conquistar la isla y enviaron a Alcibíades como el líder de la expedición. Las disensiones internas de la ciudad, el conflicto eterno que enfrentaba en suculentas y sangrientas disputas a demócratas y aristócratas, convirtieron a Alcibíades en el blanco de sus furores, y, a poco de llegar a Sicilia, el jefe de la expedición fue acusado en Atenas por impiedad, cargo con el que la política ateniense solía sacarse de encima a los personajes que lo molestaban. Sócrates, Anaxágoras y más tarde Aristóteles pueden dar prueba de ello. Alcibíades, consciente de las pocas chances que tenía de salir bien librado de la acusación, decidió fugarse y abandonó la expedición. Evadido de las leyes atenienses, Alcibíades decidió refugiarse en el peor lugar posible, Esparta. Eterna enemiga de Atenas, la ciudad del Peloponeso era en todo el reverso enemiga, militarista, poco apegada a las artes y al debate político, con una fuerza militar preponderante en tierra, pero poco hábiles en las expediciones navales, los espartanos recibieron a Alcibíades con la intención de aprovecharse de sus conocimientos sobre Atenas. Mostrando su fina ductilidad, Alcibíades se convirtió de improviso en un rígido espartano de costumbres austeras y colaboró con su nueva patria. Con los datos aportados por Alcibíades, los espartanos ocuparon militarmente un punto estratégico del norte de Ática, región en la que se encontraba Atenas, logrando con esto cortar los suministros y el envío de tropas aliadas a la ciudad de Atenas, que tampoco la estaba pasando bien con su expedición a Sicilia. El golpe más doloroso para la antigua patria de Alcibíades fue que los espartanos comenzaron a controlar las minas de plata con las que los atenienses financiaban sus esfuerzos bélicos. Anotamos hace poco el milagroso cambio de Alcibíades, capaz de convertirse en un rudo espartano de costumbres sobrias y rígidas. Pues bien, poco le duró el cambio. Jactancioso y seductor, el joven ateniense logró enamorar a la esposa del rey Agis. Alcibíades, con su desparpajo habitual, sostenía frente a quien deseara oírlo que no había conquistado a la reina por su belleza, sino por el placer de imaginar que un bastardo suyo gobernaría Esparta. Poco duró Alcibíades entre los espartanos sin que éstos desearan matarlo, y enterado de una maquinación para asesinarlo, Alcibíades huyó de Esparta. Proscripto de Atenas, huido de Esparta, la ambición de Alcibíades, que no se resignaba a permanecer en la oscuridad, solo podía satisfacerse en la corte de los persas, históricos enemigos tanto de los espartanos como de los atenienses. El imperio persa estaba dividido en satrapías, especies de provincias que eran gobernadas con un alto grado de autonomía por parte de los sátrapas. Junto al sátrapa de Sardes, Tisafernes, el bueno de Alcibíades encontró refugio y un oído atento a sus consejos. Mientras Alcibíades desarrollaba sus volteretas de maestro de la cuerda floja, la guerra continuaba entre espartanos y atenienses, conflicto que era apantallado y financiado por el poder persa, que encontraba en estas constantes disensiones de la Hélade el método más eficaz para mantener su poder. Alcibíades logró convencer a Tisafernes, que por entonces financiaba los esfuerzos bélicos de Esparta, de que cambiase su política y comenzase a dar su apoyo a Atenas. Las cosas le salieron bien al volátil político, quien se puso en contacto con los jefes de la flota ateniense y consiguió, a cambio del apoyo de los persas, para Atenas, que la ciudad levantase la proscripción y sentencia que pesaba sobre él, y con el apoyo entusiasta de los soldados se convirtió en el nuevo jefe.
Con el dinero persa y su talento de estratego, Alcibíades logró llevar a la victoria a los atenienses, que obligaron a los espartanos a pedir la paz. En este punto del conflicto, los persas advirtieron que las victorias atenienses se volvían riesgosas para su poder y dejaron de financiarlos, volviendo a apoyar a los espartanos. La política ateniense estaba manejada por entonces por un demócrata llamado Cleofón, que, interpretando el odio de la ciudad a sus clásicos rivales, desestimó los pedidos de paz y continuó con la guerra. El pueblo ateniense, tras un par de impactantes victorias de su flota, comandada por Alcibíades, recibió en la ciudad al antiguo traidor con todos los honores, pero poco le duró el favor del pueblo a Alcibíades. Reabastecida por el oro persa, la flota espartana logró acorralar una parte de la marina ateniense, comandada por un lugarteniente de Alcibíades, quien, en contra de las órdenes de éste, aceptó la batalla. La derrota de Notión fue catastrófica y fue suficiente para que el pueblo ateniense, convencido de la infalibilidad de Alcibíades, sospechase que esta derrota era producto de una nueva voltereta política de su líder. Expulsado nuevamente de Atenas, Alcibíades, en sus posesiones de Tracia, vio impotente cómo Esparta acababa con el poderío naval y bélico de su ciudad. La paz firmada entre ambas rivales en 404 a.C. dejaba a Atenas a merced de sus enemigos y transformó al antiguo emporio comercial en una ciudad subordinada al control espartano, que a su vez estaba en manos de los persas, árbitros con su oro de todas estas disputas suicidas. Las volteretas de Alcibíades concluyeron poco después. Conquistada Tracia por los espartanos, Alcibíades, temeroso de la venganza de estos, huyó a Persia. Bernabaces, otro sátrapa del imperio, lo recibió con aparente complacencia. Sin embargo, el sátrapa, aliado de los espartanos y por consejo de estos, decidió sacarse de encima a tan sinuoso huésped y envió una partida de soldados a que le dieran muerte. Saludamos desde esta página especializada en contar la vida y las hazañas de estos héroes del robo, la traición y el más vil de los desparpajos políticos al bueno de Alcibíades, gran maestro en el ejercicio de caminar por la cuerda floja, y que, como todos los especialistas en este arte, alguna que otra vez pierden el pie.